Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar con el siguiente tutorial de este curso para principiantes. Para más información, echa un vistazo al vídeo de presentación. Vamos a abrir el tutorial de la cámara. Dice que dura unos 20 minutos. Yo veo esto muy largo, así que posiblemente sean 3 o 4 veces más esto. Así que vamos al lío. Resumen, ya que has creado el personaje del jugador y el entorno, es hora de que pienses sobre la cámara que usarás para tu juego. En este tutorial vas a explorar el componente Camera o cámara en Unity, configurar la cámara virtual usando Cinemachine y agregar un rango de distintos efectos de postprocesamiento. Una vez que hayas completado el tutorial, tu cámara estará configurada para que el juego sea visualmente lo más interesante que sea posible para el jugador. Algo me dice que este tutorial, que está actualizado en diciembre de 2019, ya han pasado 3 años, y bueno, 3 años y pico, 21, 22 y 23, pero bueno, fue en diciembre. Y seguramente habrá algo que no esté actualizado en este tutorial, así que es posible que me atranque haciendo algo. A ver si conseguimos terminarlo. 1 punto. Aquí han puesto uno de más. Explora el componente cámara o camera. En el tutorial anterior creaste tu nivel para tu juego. El personaje puede deambular alrededor de la escena, pero esto significa que a veces se sale del enfoque de la cámara, como hemos visto. En este tutorial ajustará la configuración de la cámara para asegurarte de que eso no suceda. En Unity, las escenas o scenes están conformadas de GameObjects, eso ya lo sabemos. Los mismos que a su vez tienen una colección de componentes anexados. La manera en la que los jugadores ven la escena está construida de la misma forma. Para ver la escena, un GameObject dentro de la escena debe tener un componente camera o cámara. Cuando se crea una nueva escena, se añade un GameObject llamado MainCamera o cámara principal, el mismo que tiene un componente camera dentro. Si nos vamos aquí a MainCamera, vemos que además del transform que tienen todos los GameObjects, tiene el componente camera. Luego también tiene el componente Audio Listener y eso hace que la cámara pueda escuchar los sonidos que ocurren dentro del mundo 3D. Entonces, si un sonido está a la derecha o a la izquierda o está más cerca o más lejos de la cámara, este va a ser el punto en donde se supone que está el usuario que juega al juego escuchando. Pero bueno, nos vamos a centrar con el componente cámara. Recordad que la cámara podéis crear una cámara nueva haciendo clic aquí en el más o botón derecho en la jerarquía y hacemos camera y se crearía otra cámara. Bueno, aquí vemos todas las propiedades que tiene la cámara. La cámara apunta hacia abajo en el eje Z del GameObject y se comporta de una misma manera que los otros GameObjects. Al seleccionar la cámara vemos hacia dónde apunta. En la vista Scene puedes ver un gizmo que representa el tronco o frustrum. Frustrum, a ver si lo digo bien. Ya, vamos a ver si seleccionamos la cámara. Me voy a mover, a ver que se vea bien. La cámara apunta en su eje local Z hacia adelante y esto que vemos aquí es el frustrum, que es eh, el punto mínimo o más cercano en el que se van a renderizar los objetos, que si nos acercamos se ve aquí como un pequeño cuadrado. A ver si se ve esto que se ve aquí. Y al final se ve un cuadrado, este cuadrado aquí que se ve mucho más grande. Todo lo que esté más allá de este cuadrado no se va a ver. Y todo lo que esté más cerca o antes de este otro cuadrado tampoco se va a ver. A ver si se ve aquí. Antes del cuadrado tampoco se va a ver aquí. Solo lo que esté dentro del frustrum. La distancia de, de aquí a donde está la cámara se puede controlar con esto.
Esta es la distancia más cercana, que es 0,3 metros, y la distancia más lejana, donde está el otro grande, que aquí está puesto a 1000 unidades, que son 1000 metros. Si queremos que aleje más, pues incrementaríamos este número. Bueno, vamos a seguir. El tronco frustrum es una figura sólida que parece una pirámide con la parte superior, la misma que es paralela al fondo recortada. Esta es la forma de la región que puede verse y puede reproducirse con una cámara de perspectiva. Esto es lo que hemos dicho. Aquí tiene el plane clipping cercano y este es el lejano. Y todo lo que esté dentro, todo objeto que esté dentro, se va a renderizar en la vista de esta cámara. Cuando haces un juego tienes algunas opciones para asegurarte de que la cámara siga el personaje del jugador. Una solución sería escribir un script para ello. Sin embargo, Unity tiene una solución integrada para resolver ese problema, Cinemachine, que es un paquete que podemos instalar que tiene ya funcionalidad para controlar cámaras o comportamiento y todo eso. Vamos a marcar el paso como completado y vamos al punto 2. ¿Cómo funciona Cinemachine? Cinemachine es la respuesta de Unity a todas las cosas relacionadas con las cámaras dentro de los juegos. El siguiente es un resumen básico de este sistema. Se crea una o más cámaras virtuales en la escena. Es decir, vamos a seguir manteniendo la cámara principal. Lo único que con Cinemachine trabajaremos con cámaras virtuales. El componente llamado Cinemachine Brain o el cerebro de Cinemachine maneja estas cámaras virtuales. El Cinemachine Brain o cerebro de Cinemachine está anexado al mismo GameObject que un componente cámara, es decir, aparecerá dentro de MainCamera. Por defecto será el GameObject llamado MainCamera o cámara principal. El Cinemachine Brain maneja todas las cámaras virtuales y decide qué cámara virtual o una combinación de cámaras virtuales la cámara debe seguir. En tu juego, la cámara solo seguirá a John Lemon. Por lo tanto, solo necesitarás una cámara virtual. Te vas a asegurar de que esta cámara virtual solo siga a John Lemon y luego el GameObject MainCamera se atendrá a ello. Es decir, crearemos una cámara virtual y le diremos que siga a nuestro personaje John Lemon. De esta forma, el componente Cinemachine Brain que estará en MainCamera hará que esa cámara virtual funcione y siga a nuestro personaje. Vamos a marcar el paso como completado. Paso 3. ¿Cómo se configura una cámara virtual que usa Cinemachine? En la ventana Project, vea Asset Scenes, en la ventana Project, Asset Scenes y haz clic sobre Main Scene. Vamos a suponer que ya tenemos la escena en la que estamos trabajando, Main Scene, abierta. En la jerarquía o Hierarchy, selecciona el GameObject John Lemon. Mueve tu cursor sobre la ventana Scene y pulsa la tecla F. O, como hemos visto, podemos también hacerle doble clic. Y con Alt y el botón izquierdo del ratón podemos girarnos alrededor del mismo. ¿Qué más? En la parte superior ve el menú Cinemachine Create Virtual Camera. Y ahora aquí, ¿dónde está Cinemachine? Pues no está porque es un paquete que tenemos que instalar. Así que nos vamos a Windows, Package Manager. Y ahora, si tenemos suerte, en Packages Unity Registry tiene que haber aquí un paquete que se llama Cinemachine. Aquí está. Lo seleccionamos y pulsamos sobre Instalar. Vale, ya se ha instalado. Y ahora aquí estoy viendo que pone que a partir de la 2.7.1, estamos en la 2.9.5, que si estamos buscando el menú de Cinemachine, se ha movido al menú GameObject. Bueno, esto no quiere decir nada, así que ya sabemos dónde está el menú de Cinemachine. En GameObject y aquí tenemos Cinemachine. Vamos a ver el tutorial. En la parte superior, ve a Cinemachine Create Virtual Camera. Vamos a hacer eso. Esto creará un GameObject nuevo en la escena llamado CMVCam1. Vamos a ver si es verdad. GameObject, Cinemachine, habrá que dar Virtual Camera. No pone Create Virtual Camera. Así que le damos y nos aparece
Virtual Camera. Aparece con otro nombre, pero bueno, eso da igual. Esta se creará en el punto de enfoque de la cámara de la ventana SYN para que esté justo arriba de John Lemon. No obstante, desde que tienes una cámara virtual en la escena, esta va a mover la vista de la ventana Game, de tal manera que no verás a John Lemon dentro de ella. A ver, hemos añadido la cámara virtual, vamos a mirar Main Camera y vemos que automáticamente se le ha añadido el CinemaScene Brain, ya que lo necesitamos para que funcione Virtual Camera. Vamos a pulsar Play y ponía, bueno, lo estamos viendo igual. Y aquí la cámara virtual está justo en donde está la otra cámara. Voy a hacer doble clic. Sí, es exactamente la misma posición. A ver, una y otra, la misma. Así que lo tenemos bien. Ahora, si queremos que la vista se ponga en donde está o viendo, bueno, en la posición y rotación de un objeto, seleccionamos el objeto, como por ejemplo la cámara virtual, Game Object, y en vez de alinear con la vista, decimos Align View, alinear la vista con el objeto seleccionado. Y ya vemos la vista desde donde está la cámara. Aquí, en este caso, nosotros sí hemos visto a nuestro personaje en la misma posición de la cámara. Para que esto no suceda, necesitas asegurarte de que la cámara esté siguiendo al personaje cambiando la configuración de la cámara virtual de CinemaScene. Bueno, eso lo vamos a hacer ahora. Marcamos el paso como completado. ¿Cómo se cambia la configuración del componente virtual cámara de CinemaScene? Para configurar la cámara para que siga John Lemon debes seleccionar la cámara virtual. Ya la tengo seleccionada. En el inspector, ubica el componente Virtual Camera. Este componente tiene muchas configuraciones, pero por el momento solo necesitas enfocar tu atención en tres selecciones: las referencias meta, el cuerpo o body y el objetivo o aim. Vamos a ver qué dice aquí. Vale, esto, a ver, follow es qué es lo que tienes que seguir, y look at qué es lo que tienes que mirar. Follow cambia la posición y look at cambia el ángulo o la rotación para que mire a eso. Y luego tenemos body, que es el cuerpo, y aim, que es hacia dónde apunta. Las referencias meta tienen dos secciones, follow y look at, que no sé por qué dice referencias meta, pero bueno. Follow es seguir y look at mirar hacia. Son referencias opcionales a los componentes transform de los GameObjects. Si quieres que tu cámara virtual se mueva, necesitas saber cómo moverse. Específicamente, bueno, la cámara necesita saber cómo moverse. Específicamente necesita una referencia al componente transform que va a seguir. Un componente transform, recordad que tiene una posición, una rotación y una escala. Asimismo, si quieres que tu cámara virtual gire, necesitas saber hacia qué debe mirar y, por consiguiente, hacia qué debe girar. Por eso tenemos follow para moverse y look at para indicar hacia dónde tiene que mirar. Las dos partes de la sección siguiente son body o el cuerpo y aim, o aquí pone el propósito. Yo creo que es más como apuntar hacia. Pero bueno, estas son las configuraciones que determinan cómo se mueve y cómo girará la cámara. Vale. Y decimos, se tiene que mover con este objeto y mirar a este objeto. Y aquí definimos cómo queremos, a ver, en body cómo queremos que se mueva, y en aim cómo queremos que gire para mirar al otro transform, al otro objeto que hayamos indicado. La sección aim u objetivo, yo pondría apuntar, cambia el menú desplegable en la parte superior derecha de Composer a Do Nothing. Vamos a seleccionar la cámara virtual y en Aim
pasamos de Composer a Do Nothing. Supongo que será para que no ejecute o que no le estamos diciendo nada especial a la hora de girar, ya que si tenemos Composer, aquí un montón de configuración sobre cómo queremos que gire eh, la cámara virtual para apuntar al objeto. Entonces, no vamos a hacer nada. Solo queremos que, bueno, no hacer nada es no hacer nada. Arrastra el GameObject John Lemon desde la ventana Jerarquía y suéltalo en la propiedad Follow, seguir del componente de cámara virtual. Es decir, aquí en seguir vamos a indicar a qué objeto queremos que siga la cámara virtual. Queremos que siga nuestro personaje. Así que seleccionamos John Lemon y lo colocamos en Follow. También podemos hacer clic aquí, aquí, y claro, nos salen dos. Estos son assets y esto es de la escena. Y nos aparecen dos. Siempre, en este caso, mejor arrastrar directamente el objeto desde la jerarquía de objetos. Vale, ya hemos dicho que la cámara virtual siga a ese objeto. Realmente, fijaos que entre paréntesis pone transform. Eh, Va a seguir a, a ese transform del objeto que le hemos dado, ya que solo necesita de este objeto su transform, su posición, su rotación o escala. Bueno, supongo que para seguir necesitará como más importante la posición. Vale. Eso cambiará la configuración de follow para que tome como referencia el componente transform de John Lemon. Vale, pues en follow arrastramos el objeto que queramos que la cámara virtual siga. En la sección body, cuerpo, cambia el menú desplegable en la parte superior derecha de la sección de transposer a framing transposer. Vale, donde estamos aquí en body, de transposer a framing transposer. Nos aparecen un montón de opciones. Cambiar el body a un framing transposer te permitirá controlar la posición de la cámara virtual al darle reglas sobre dónde debe estar el objetivo. Es decir, si más arriba, más a la izquierda, más a la derecha, más hacia atrás, etc. Para saber más sobre los diferentes valores de configuración puedes echarle un vistazo a la documentación sobre CineMachine. La barra de menú superior, ve a CineMachine About. A ver, ¿lo habrán puesto aquí? No, habría que mirar directamente en Windows Package Manager y en CineMachine tenemos aquí un enlace a la documentación. Vale, la ventana Game ahora debería tener algunas cajas rojas y azules. Estas son las guías que indican dónde debe estar los objetivos en la pantalla. Nos vamos a la pantalla Game, seleccionamos la cámara virtual y ahora aquí la tenemos. Ahora vamos a configurar el ángulo correcto de la cámara virtual. En la jerarquía seleccionamos la cámara virtual. En el componente Transform del GameObject de la cámara virtual, configura la rotación alrededor del eje horizontal a 45. El eje horizontal supongo que será la X, es decir, hacia abajo o más hacia arriba. Nos quedamos justo en 45. Ahora la cámara está apuntando hacia abajo y mira al personaje desde arriba. Así es como más o menos queremos que ocurra. ¿Por qué se movió la cámara virtual cuando solo cambiaste la rotación? Ese es el poder de CineMachine. ¿Sabías que necesitas un ángulo que mire hacia abajo para la cámara? Y la cámara virtual calculó que si quieres que la cámara mire hacia abajo, entonces necesitará estar localizada más arriba para así poder tener su objetivo en la pantalla. Eh, vale, voy a explicar un momento esta pantalla. Aquí tenemos el punto
indica justamente la posición del transform que hemos puesto en follow, que hemos puesto en seguir. Ese es el punto que va a seguir la cámara. Luego, la región verde, que se llama Dead Zone, indica que mientras el punto se mueva en este área que definiremos, mientras se mueva dentro, la cámara no se moverá. Soft Zone, esta que se ve en amarillo, significa que si el punto entra dentro, es decir, se sale de la verde, pues lo que va a hacer va a ser moverlo poco a poco para volver a centrarlo y que quede dentro del Dead Zone. Y eso será el movimiento suavizado de la cámara. Si el punto se saliera del soft zone y entrara en lo rojo, automáticamente se forzaría la cámara en un movimiento más brusco para que ésta entre dentro de la zona, el soft zone. Y ya dentro de esta, la cámara iría moviéndose más suave hacia el dead zone. A ver, que me pierdo, tengo que cerrar aquí. La mayoría de las configuraciones por defecto del Framing Transposer o el intercambiador de marcos funcionan con tu juego. La única que necesitas cambiar es la configuración de Camera Distance. Es decir, que tal cual está ya configurado, debería de funcionar. De hecho, fijaos que aquí no tenemos el Dead Zone, el cuadro este verde. Tenemos que está, pero muy pequeño. Eso indica que con nada que nos movamos, la cámara va a moverse suavemente hacia donde esté el personaje de nuevo. Así que lo único que necesitamos es cambiar la configuración del Camera Distance. Creo que... A ver, he cerrado sin querer queriendo. ¿Y dónde está la cámara? Aquí. Camera Distance. Todo esto podéis trastear. Por ejemplo, el ancho del Soft Zone, que es este de aquí fuera. Pues podéis cambiar este ancho o el alto con estos. Width, que es ancho, control Z para deshacer, o el height, que es el alto. Y bueno, vamos a lo que vamos. Y aquí tenemos igual, dead zone width y el height, el ancho, estas dos barras que se ven aquí, y el alto. Y ya estaríamos definiendo un área más grande entre la que se podría mover el personaje y la cámara no se mueva. Ya en cuanto el personaje se salga, la cámara se moverá para que el personaje vuelva a entrar dentro de este área. Voy a pulsar control Z una y dos veces para dejarlo así tal cual, ya que queremos que con nada que se mueva el personaje, la cámara también se mueva. Y bueno, vamos a hacer lo que nos dice, cambiar la distancia de la cámara a más cerca. La cambiamos de 10 a 8. De 10 a 8. Vale, ya está un poco más cerca. Si la queréis más cerca todavía, pues lo cambiáis. Control Z para dejarlo en 8. En la jerarquía selecciona la cámara y cambia el nombre a Virtual Camera. Bueno, ya se creó con ese nombre, así que ahí la vamos a dejar. Lo que sí, fijaos que la cámara apunta a los pies. No sé si esto luego lo cambian, pero a mí no me gusta que apunte a los pies. ¿Veis? Queremos que apunte más arriba de este punto. Eso lo podemos hacer con esto, con esto. Tracked Object Offset. Podemos decir cuánto a la derecha o izquierda queremos que esté de el objeto que pusimos en follow, del objeto del personaje. Voy a deshacer para que se quede la X en 0. Y en la Y, pues es hacia arriba y hacia abajo. Y la Z, pues adelante y atrás. Voy a hacer que se centre más o menos aquí, en el pecho del personaje. Así me gusta más. Eh, y claro, recordad lo siguiente. En aim pusimos do nothing porque no queremos que la cámara gire para mirar. Por eso aquí tampoco estamos poniendo nada. Al poner en aim do nothing, estamos diciendo que no queremos que la cámara gire. Supongo que en body también tenemos el do nothing.
en caso de que queremos que la cámara esté estática y lo único que haga sea rotar. En ese caso, en follow no pondremos nada y en lookat pondremos la referencia del objeto al que queremos que mire, estando quieta. Así que es una forma de desactivar el que gire y, si ponemos aquí el do nothing, desactivar el que la cámara se mueva. En este caso, como no queremos que gire, dejamos do nothing y si queremos que se mueva, ponemos framing transposer. Hay muchas otras formas de que se mueva, como por ejemplo el third person follow, que es para cámaras de juegos en el que el personaje se ve como tercera persona. eh, para que aparezca en forma orbital, que siga una especie de raíl que se haya dibujado, bueno, que se haya puesto en la escena, etcétera. Ahora vamos a dejarlo así, que es la que sitúa que la cámara mantenga dentro de las áreas que hemos visto eh, el objeto que le estamos diciendo que utilice para moverse la cámara junto con ese objeto. Así que así se queda la configuración. Y ahora vamos a seguir de seleccionar el Game Object Virtual Cámara para que no se vea la ventana Game. Al quitar la selección, a ver, escena, Game. Ah, vale. Solo se ve cuando está desplegado lo que es el body, ya que es lo que estamos configurando. Al minimizar, pues ya desaparecen las guías. Y guardamos la escena y pulsamos play para probar ahora el juego. Guardamos la escena, File Save y pulsamos play. Y ahora fijaos que ya tenemos a nuestro personaje moviéndose por nuestra casa encantada. ¿Veis? El movimiento lo hace de forma suave. Toda esta aceleración de la cámara y demás se puede configurar dentro de aquí. Por aquí tiene que haber valores, creo que es esto. A ver, X-damping. Es como agresivamente la cámara intenta mantener su offset en el eje X. Valores pequeños son más responsivos, eh, trasladan la cámara más rápido para mantenerse siempre en el objetivo en el que tienen que apuntar. Valores más grandes hacen que la cámara responda de una forma más lenta. Es decir, vamos a probar, solo por probar. 10, 10. Ahora en teoría la cámara debería de moverse mucho más lento. ¿Veis? El- Va más lento. Pues si queremos que vaya más rápido, pues en vez de un 1 ponemos un valor más pequeño de un 1. Yo lo voy a dejar tal cual está el tutorial. En 1, 1 y 1. Y bueno, cerramos esto y vamos a continuar. Eso es todo, configuraste la cámara virtual y sus movimientos. Ahora puedes empezar a agregar algo de interés visual a la cámara para hacer que el juego se vea incluso mejor. Marcamos paso como completado. Siguiente. Vamos a bajar aquí para ir viendo lo que nos va quedando. ¿Cómo se añaden efectos de postprocesamiento? El postprocesamiento requiere aplicar filtros y efectos a la imagen del juego antes de que sea reproducida en pantalla, igual a los filtros que se les puede agregar a las fotos. En esta sección del tutorial vas a explorar cómo funciona el postprocesamiento en Unity y luego lo aplicarás a tu propio juego. ¿Cómo funciona el postprocesamiento en Unity? Generalmente, los efectos de postprocesamiento están agrupados juntos y se usan en diferentes áreas del mundo de juego. Eso significa que cuando la cámara está en un área en particular, su colección de procesos designados se aplicarán a la imagen. Es decir, podemos definir un área en el que a lo mejor la imagen se vea en blanco y negro, otro área en la que la imagen se vea con mucho contraste, y así depende de dónde esté la cámara en cada momento, se van a aplicar unos filtros u otros.
Imagina que estás en un cuarto oscuro y luego pasas a través de una puerta a la luz del sol resplandeciente. Tus ojos tomarán un poco de tiempo en ajustarse y todo parecerá más brillante de lo que normalmente es cuando sales del cuarto. En Unity esto puede simularse teniendo diferentes grupos de procesos posteriores que se aplican dentro y fuera del cuarto. Los grupos de procesos posteriores son assets o recursos llamados post-processing profiles, perfiles de postproceso. Las áreas del juego que tienen perfiles asignados son componentes llamados post-process volumes o volúmenes de procesamiento. Para aplicar el procesamiento o postproceso, tendremos que definir al menos un post-process volume en la escena para indicar el área en la que cuando la cámara está dentro aplique esos efectos que van a estar definidos dentro de un asset que se llaman post-processing profiles. Asset que también tendremos que crear. Y dentro pues ya configuramos todos los filtros, entre comillas, que queremos aplicar a la imagen. A veces los distintos tipos de cámaras tienen procesos posteriores diferentes. Esto está traducido como postproceso. Para vincular una colección de procesos a una cámara específica se añade un componente llamado postprocess layer o capa de postprocesamiento al mismo GameObject que el componente cámara. Las capas son una manera óptima de organizar los GameObjects de acuerdo con su comportamiento. Esto lo vamos a ver ahora. Aprende más sobre postprocesamiento en Unity. Este tutorial incluye instrucciones detalladas para agregar efectos específicos de postprocesamiento en el editor de Unity. ¿Te gustaría explorar estos efectos en más detalle? Puedes encontrar más información en inglés en estos documentos. Recordad que si no sabéis inglés podéis abrir el documento y traducirlo copiando su dirección y os vais, por ejemplo, al traductor de Google, decís que queréis traducir una página web, pegáis la dirección de esa documentación y le dais a traducir al español. Más o menos os enteraréis qué es lo que se dice en la documentación. Y si no, pues vais aprendiendo inglés poco a poco. 6. ¿Cómo se crea una capa de postproceso? Para crear una capa de postproceso, en la jerarquía de objetos selecciona el GameObject llamado MainCamera o cámara principal. En el inspector ubica la propiedad Layer debajo del nombre del GameObject. Nos vamos a MainCamera y aquí tenemos Layer, que es la capa en la que está la cámara. Un GameObject solo puede pertenecer a una capa. La cámara principal o main camera está en la capa por defecto o default layer. Hay muchas opciones por defecto en Unity, pero también puedes crear tus propias capas en el administrador de capas y etiquetarlas. Bueno, en el administrador de capas y etiquetas. En el menú desplegable de la propiedad layer, selecciona Add Layer. Así que vamos a añadir una capa. En Layer, estas son las que vienen por defecto. Recordad que con el navmesh creamos la capa no incluir en el navmesh. Ahora vamos a crear otra. En el administrador de capas hay 32 capas disponibles. Comienzan con 0 y terminan en 31. Tenemos un montón de espacios. Las primeras 8 capas están reservadas para las capas por defecto de Unity, pero las otras 24 pueden usarse para lo que quieras. Desde que necesitas una capa para tu post-process volume o volumen de postprocesamiento, tiene sentido crear una capa para todos los volúmenes de postprocesamiento. Agrega post-processing volumes como user layer 8, capa de usuario 8. Nosotros, para entendernos mejor, vamos a poner volumen, volúmenes, volúmenes de postprocesado o postprocesamiento. Bueno, postprocesado. Recordad no poner tildes ni caracteres especiales. Espacios, al parecer, sí se pueden poner. Pero bueno, volúmenes de postprocesado. Ese es el layer que hemos añadido. En la jerarquía selecciona el GameObject MainCamera, que todavía está en la capa por defecto. Esto es porque aunque hayas creado la capa nueva, todavía no se la ha asignado a la cámara principal. Vale, vamos a asegurarnos de que la cámara sigue con el layer default. Perfecto. Agrega,
un componente post-process layer, capa de postprocesamiento a la cámara principal. Post-process layer. Pues en la cámara seleccionada, Add Component, Post, nos sale. Si no nos sale, a ver si salen efectos, serán partículas y todo eso. Será porque hay que, habrá que instalarlo aparte. Vamos a ver si está por aquí. Ya hace años que no uso Unity y esto está un poco, ¿ves? Aquí sale, post-processing. Así que siempre que veo que falta algo en el editor, me vengo al Package Manager y busco a ver si está. Y lo instalamos. Vale, ya se ha instalado. Ahora sí nos tendría que salir, seleccionamos la cámara y le añadimos el Post Process Volume. A ver si nos sale ahora. No, Post Process Layer creo que era. Sí, capa de postprocesado. A ver, aquí la tenemos. Post Process Layer. Aquí está. Esta es. Esto que vemos aquí. Cambia la propiedad Layer de Nothing a la capa que hemos creado. Pues Layer de Nothing a volúmenes de postprocesado. Y ya la tenemos. Marcar paso como completado. ¿Cómo se mejora la calidad de la imagen con anti-aliasing? Antes de que continúes con la configuración de tu volumen y el perfil, vamos a echarle un vistazo muy rápido a lo que constituye anti-aliasing. Aliasing es cuando el borde de un objeto parece estar dentado. El contorno de píxeles puede verse. A ver si podemos. Si esto incrementamos la escala, aquí lo vemos. Esto es el aliasing. Anti-aliasing es un efecto de postprocesamiento que reduce la prominencia de estas líneas cerradas al rodearlas con píxeles de matices similares. Es como que medio difumina este borde para que no sea así tan dentado. Hay muchos algoritmos diferentes para figurar qué píxeles deberían ajustarse y cuánto. Tú vas a usar el más simple y efectivo. Asegúrate de que la vista Game esté visible, así podrás ver los cambios que estás realizando en esta sección del tutorial. Ya tenemos la vista Game y he incrementado la escala para verlo bien y que se note. En el componente Post-Process Layer o capa de postprocesamiento, cambia el menú desplegable Mode, modo, de No Anti-Aliasing a Fast Approximate Anti-Aliasing, FXAA, o anti-alias de aproximación rápida. Pues tenemos el anti-aliasing, el mode de no a el rápido, Fast Approximate Anti-Aliasing. ¿Veis? Si os fijáis en los bordes, cuando lo activo, fijaos, quedaos fijos en el borde. A ver, nos fijamos en el borde y le doy, ya, medio se disimula. Le doy no anti-aliasing, que lo digo al revés, y al activarlo se hace que se vea los bordes menos cerrados. Se siguen viendo, pero es que estamos viendo la imagen desde muy cerca. Luego, si esto está así directamente, eh, sí, estando deshabilitado, sin anti-aliasing, casi ni se nota. Cuando lo activemos, ya se va a notar mucho menos. Habilita la casilla Fast Mode debajo del menú desplegable. Entonces activamos el modo rápido. A ver, quiero ver si tiene esto algún efecto visual. No, hace visualmente sale lo mismo, pero supongo que hace, vale, hace que vaya de forma más eficiente bajando la calidad del efecto.
Se supone que este ajuste debe de ser utilizado en móviles y otras plataformas que no tengan tanta potencia. Pues ya está. Con esto va más rápido. Y ya nuestro personaje se ve mucho mejor. Ahora que la capa de postprocesamiento está configurada adecuadamente, puedes continuar a crear tu propio volumen. Marcar paso como completado. Recordar, el volumen de postprocesado es el área en la que si la cámara entra se van a aplicar los filtros que indiquemos que queramos que se apliquen a la imagen de la cámara. Punto 8. ¿Cómo se crea un volumen de postprocesamiento? Pues se crea como un objeto dentro de la jerarquía de la escena. Así que nos vamos a la ventana Hierarchy y vamos a Create Empty. Creamos un objeto vacío y lo llamamos Global Post. No mantenemos ningún objeto seleccionado, ya que si tenemos un objeto seleccionado y creamos otro, se va a crear como hijo. Voy a hacerlo para que salga así mal, para que lo veáis. Hago clic aquí en el más y Create Empty. Bueno, en este caso no se ha creado como hijo, raro, pero bueno. Y le pongo el nombre Global Post. Mm, procesamiento global, se podría traducir. En el inspector configura la capa Post-Processing Volumes, volúmenes de postprocesamiento, es decir, al objeto que hemos creado vamos a hacer que esté en la capa esta, ya que recordad que a la cámara principal, en su Post-Process Layer, le hemos dicho que tenga en cuenta los objetos que estén en esta capa. Entonces, por eso creamos este objeto y lo ponemos en esa capa. Cambiamos la propiedad posición del componente transform a 000, ya que siempre que creamos un objeto vacío, bueno, en este caso sí lo vamos a poner en el espacio, sí lo vamos a posicionar en el espacio. Pero bueno, lo ponemos 000, creo que por aquí se puede hacer, a ver, eh, aquí arriba, reset. Hay que darle justo aquí donde pone transform, reset y ya se pone todo a cero. Este GameObject va a ser tu volumen global de postprocesamiento. El volumen global, eso es decir, que es el que va a afectar a todo lo que haya en la escena. Y ya añadimos el componente postprocess volume, ya que actualmente es solo un punto con una rotación y una escala en el espacio. Era el objeto, bueno, el componente postprocess volume. Postprocess volume. Si no, pues escribir volume, volumen y os saldrá por aquí. Yo como he escrito post, pues me salen todos los que empiezan por post. Vale. Habilita la casilla is global. Pues al marcar is global significa que va a afectar a todos los objetos que estén en la escena. Da igual si están dentro de, del volumen o fuera. Al marcar global ya no se tiene en cuenta los límites del volumen y va a aplicarse a todos los objetos. Bueno, a todas las posiciones de todo el mundo, ya que acordaos que los volúmenes eh, hacen referencia a unos filtros que tienen que aplicarse cuando la cámara está dentro de ellos. En este caso estamos diciendo que este volumen es global. Eso indica que va a afectar a cualquier cámara que esté en cualquier parte del mundo. No tiene por qué estar dentro de un volumen en concreto. Haz clic en el botón New a la extrema derecha de la propiedad Profile. Esto creará un nuevo perfil de postprocesamiento. Tus recursos serán almacenados en una carpeta llamada MainScene-Profiles, perfiles de la escena principal, en Asset Scenes, es decir, donde tengamos guardada esta escena. Vamos a abrirla. Bueno, aquí tenemos nuestra escena principal. Debería crearse una carpeta que se llame MainScene-Profiles cuando lo hagamos. Así que con Global Post seleccionado en este componente, en el perfil o profile, hacemos clic en New.
Y ya vemos que se crea una carpeta donde estaba la escena y aquí dentro, pues es donde se crea. Y aquí fijaos que ya se ha creado y se ha asignado. Ya que un nuevo perfil ha sido configurado, verás más configuraciones disponibles en el campo Post-Process Volume. Vale, ya nos sale esto, lo de Overrides. La subsección de Overrides, control manual, se refiere a los diferentes efectos que pueden invalidar cómo la cámara reproduce. Por efecto, por defecto, un perfil no tiene efectos. Por lo tanto, no hay nada en la subsección Overrides. En este caso, no hay nada. Ahora supongo que tendremos que ir a esto y configurar los efectos que queremos. Marcamos paso como completado y vamos a ver cómo se agrega el efecto de color grading o ajuste cromático. Para agregar el efecto de ajuste cromático, haz clic en el botón Add Effect. Estamos, supongo que será aquí, en el Override. O yo creo que más bien va a ser aquí. Bueno, pero creo que es lo mismo. A ver, Global Post Profile, yo lo pondría aquí, en este que hemos creado. Unity, y hemos visto que era Color Grading. Vale, aquí, ahí tenemos el Color Grading. El ajuste cromático es una manera de cambiar el brillo, el contraste y los colores de una vista reproducida. Puedes pensar sobre ello como aplicar filtros en programas de procesamiento fotográfico o en Instagram. Para hacer que tu juego se vea mucho más tenebroso, vas a ajustar los colores y el brillo de tu vista reproducida. Ojo, las configuraciones dentro de este componente son combinaciones rápidas al perfil del recurso. Todos los cambios en la sección de Overrides, control manual, cambiarán el perfil del recurso y no van a afectar el componente directamente. Eso me hace pensar que, si me vengo aquí, quiere decir que todo lo que añadamos aquí va a afectar a esto que hemos creado. Así que daba igual hacer clic aquí y añadirlo aquí que hacerlo a través de este componente, ya que todos los cambios que hagamos aquí van a aplicarse ahí dentro. Esto simplemente como para hacernos la vida más fácil y no tener que estar yendo de un lado a otro. Selecciona la flecha junto al ajuste cromático Color Grading para expandir sus configuraciones. Ahora nos vamos a asustar con el montón eh, de configuración que hay. Primero necesitas hacer un mapeo tonal o tone map de la escena. El mapeo tonal cambia el resultado del marco o del fotograma reproducido final de tal manera que sea mucho más fácil controlar las luces y las sombras. Habilita la casilla Mode, modo en la subsección Tone Mapping. Así que nos vamos a Tone Mapping y activamos Mode. En el menú desplegable cambia su propiedad de nada a Access. A ver, esto lo voy a echar hacia atrás. Hay varios. Podemos elegir neutral, que se ve como con más brillo. Access, como más oscuro y más contraste. O custom, en el que supongo que se podrá configurar la curva y todo eso. Bueno, no nos vamos a salir de esto. Seleccionamos Access. El mapeo tonal Access es una manera estándar de la industria de aplicar el mapeo tonal. Ayuda a que tus proyectos tengan un aire más cinematográfico. Como te habrás dado cuenta, la escena se ve muy oscura ahora, ¿cierto? Esto se debe a que la exposición del fotograma reproducido final Access es cero. Para más información consulta la documentación. Una buena manera de arreglar esto es usar la herramienta Post Exposure o herramienta de post-exposición. Esta es una buena manera de ajustar la exposición por defecto. En la subsección Tone, tono, habilitamos la casilla Post Exposure, post-exposición, y configuramos el valor 1 para iluminar la escena. Así que nos vamos a Tone, marcamos Post Exposure
y, ¿veis? Según vamos incrementándolo, va teniendo más y más brillo. Así que lo dejamos en 1. Puedes hacer tu escena un poco más tenebrosa cambiando los colores. En el medio de la sección de etalonaje, no sé qué será esto, o color grading, encuentra las ruedas cromáticas llamadas trackballs. ¿Dónde están? Están aquí. Habilita las casillas Lift, Gamma y Gain debajo de cada rueda cromática. Lift, Gamma, Gain. Lift afecta a los colores de las sombras. Gain cambia los toques de luz más brillantes. Y Gamma cubre todo lo que está en medio. Es decir, para cambiar el color de los objetos que están más oscuros, para cambiar el color de las zonas que están más claras y para cambiar el color de las zonas que están entre medio, que no son ni oscuras, ni muy oscuras, ni muy claras. Es decir, si ahora, a ver si dice que hay que mover, vale. Si ahora muevo el de gamma, estaré cambiando el color de las zonas más brillantes, por ejemplo, de la pared. Vamos a ver. Por ejemplo, estoy poniendo así, de color azul, las brillantes. Luego quiero que las oscuras tengan tono a lo mejor rojo. ¿Veis? El rojo se ve más en lo oscuro y menos en lo brillante. Y si quiero verde, esto es una discoteca, pero bueno, verde ya se aplica a lo intermedio. Vamos a ver cómo dice el tutorial que hay que colocarlo. Arrastra el círculo dentro de la rueda cromática para ajustar el color moderadamente de tu vista game. Moderadamente. Yo he ido justo al extremo. En teoría, todo esto será hacer cambios más sutiles. Voy a dejarlo como está aquí. Esto está como a 45 grados y un poco hacia allá, más o menos por aquí. El siguiente está igual pero más cerca. Y el otro está en el otro cuadrante. ¿Vale? Colapsa el efecto color grading o etalonaje. Supongo que se traducirá así en español. No tengo ni idea de esta palabra. Vale, ahora, ¿cómo se agrega el efecto bloom? Tus luces son mucho más efectivas, pero aún no parecen reales. Añade el efecto bloom para darles un resplandor muy agradable. Bloom se podría decir como resplandor. Haz clic en el botón Add Effect y Unity Bloom. Pues esto lo vamos a cerrar con el triángulo y vamos a añadir un efecto nuevo que es Bloom. Lo abrimos y vamos a ver. Selecciona la casilla de acceso rápido All justo debajo de la sección Title. Aquí. Al hacer clic, se activan todos. Si pulsamos None, se desactiva. Vamos a marcar All. Esto va a habilitar todas las configuraciones de Bloom. Actualmente, nada está resplandeciendo ya que la intensidad o intensity no es lo suficientemente alta. Dice que configuremos la intensity a 2.5. A mí me gusta hacerlo primero a mano. Está a 0. Pues ahora con el ratón aquí, hago clic con el izquierdo y arrastro y voy viendo que cuanto más grande es el valor, más resplandece lo que está brillante. Y ahora sí, voy a dejar el valor que decía, ¿veis? Las luces resplandecen. Dice un 2,5. 2,5. Supongo que es un resplandor. Claro, aquí no lo vamos a ver. Tiene que ser en la vista de Game, que es donde se aplican los filtros. Puedes ver algunos objetos más brillantes que pienses que puedan verse bien con un poco de resplandor. Puedes agregar el efecto bloom usando la propiedad threshold o umbral. Al disminuir este valor, los píxeles que se agregan con el efecto son mucho menos resplandecientes.
que es la siguiente, a 0,75. Es decir, si bajamos el límite, pues los píxeles brillarán antes. Bueno, brillen. Si antes no brillaban, ahora brillan. Y si brillaban, pues ahora brillarán más. Y aquí he dicho que lo pongamos a 0,75. Parece como que nos hemos levantado por la mañana y no nos hemos lavado la cara. Y se ve borroso. En fin, seguimos. Colapsa el botón Bloom. Ya con esto se supone que tenemos. Fijaos que podemos incluso cambiar el color de lo que resplandece. Incluso marcar el modo rápido, que se supone que hará que funcione de forma más eficiente bajando un poco la calidad. Lo voy a dejar activado. Marcamos paso como completado. ¿Hay más efectos? Pues sí, ya que estamos vamos a poner todos. ¿Cómo se agrega el efecto Occlusion Ambiental o Ambient Occlusion? Ah, bueno, esto lo he leído en inglés. Oclusión ambiental o Ambient Occlusion. Ahora las luces se ven resplandecientes, pero es importante mantener el ambiente tenebroso de esta casa embrujada. Una buena opción para oscurecer algunas de las esquinas y grietas es usar el efecto de oclusión ambiental o ambient occlusion. Este efecto imita el efecto de la realidad cuando la luz no llega a las esquinas más estrechas al oscurecer estas áreas. Para agregar este efecto, pues igual, Add Effect Unity Ambient Occlusion. Esto lo cerramos. Add Effect Unity Ambient Occlusion. Y lo abrimos y vamos a ver. Hacemos clic para activar todo. Pues todo. Esto lo veremos, por ejemplo, en donde se juntan un polígono con otro. Normalmente en esquinas, recovecos, esto lo que hará será oscurecerlos, como que tuvieran ahí una especie de sombra donde no llega la luz. Al igual que Bloom, necesitas configurar la intensidad antes de poder ver cómo funciona. Configura la propiedad Intensity a 0,5 y crearás unas sombras muy lóbregas y espeluznantes en las esquinas de las habitaciones. Vamos, ahora tiene intensidad 0. Voy a subirlo exagerando. ¿Veis que lo que se oscurece son eh, donde queda poco hueco, se podría decir? Normalmente las esquinas o donde choca la pared contra el suelo o si hay algún recoveco entre el marco de una ventana y la pared. Lo que pasa que aquí lo estoy exagerando, pero un montón. Bueno, y así le damos un poco de más realismo. Aquí ponía que 0,5. Pues 0,5. Cuando ponemos 0 punto lo que sea, si nos queremos ahorrar una tecla, podemos poner simplemente punto lo que sea y ya se supone que es un 0 punto. Tanto aquí en el editor como cuando programemos código en C Sharp. Si ponemos punto 5, se supone que es 0,5. Creo recordar. Con tantos lenguajes de programación ya me lío un poco. Puedes extender este efecto incluso más allá de la habitación usando el modificador de espesor o Thickness Modifier. Configura la propiedad Thickness Modifier a 3,5. Vamos a ver. Fijaos que ya va hasta detrás de los muros, pero ya exagerándolo mucho. Fijaos, aquí no hay nada, lo incremento mucho, ya es exagerado. Decía, creo que 3,5. Ahora deberías poder ver un gran efecto sombrío extendiéndose detrás de algunos de los otros adornos en la escena. Vale, pues ya más o menos está. Marcar paso como completado. Otro efecto. ¿Cómo se agrega el efecto viñeta o vignette? Algunos efectos imitan cómo una cámara vería la escena. Los últimos efectos cambiarán cómo la lente o el lente de una cámara, cómo esa funcionaría en realidad. Primero vamos a agregar el efecto vignette para oscurecer el contorno del mismo lente.
Esto ayuda a enfocar la imagen en el jugador y hace que evoque una sensación de claustrofobia. Para agregar este efecto, pues igual, Add Effect, Unity, Vignette. Lo abrimos y cerramos el otro, el Ambient Occlusion. Y ahora igual, marcamos todas, tal como Bloom y oclusión ambiental, el efecto viñeta necesita que se configure su intensity. Esto va a determinar cuán lejos a lo largo de la pantalla se expandirá el efecto. Intensidad a 0,5. Yo me gusta siempre hacerlo exagerado para que se vea bien cómo funciona, ¿veis? El efecto viñeta lo que hace es eh, oscurecer los bordes. Esto sería muy exagerado, entonces había dicho un 0,5, más o menos por aquí. Que lo único que se ve oscuro así es la esquina. Ahí lo voy a dejar exactamente 0,5. Puedes evocar una sensación aún más claustrofóbica, a ver si lo digo bien, aún más claustrofóbica y tenebrosa al incrementar el smoothing o suavizado. Aquí pone moderación, yo lo pondría como suavizado. La propiedad smoothness o uniformidad determina la distancia sobre la cual el efecto se disipa hacia el centro de la pantalla. Vale, esto se ve mejor. Voy a ampliar la intensidad. Es esto. ¿Cuánto queremos que se difumine? Si lo incremento, a ver, voy a bajarlo un poco. Aquí se ve mejor. Si queda eh, completamente fino o cuánto quiero difuminarlo con el smoothness. Ya empieza a difuminarse más y más y más. Voy a dejar esto como nos dice el tutorial, que es 0,5 en intensidad y 0,3 en smoothness. Vale. Y ya cerramos el efecto viñeta. ¿Hay más efectos? Sí, hay más efectos. ¿Cómo se agrega el efecto distorsión óptica o lens distortion? El efecto final que necesitas agregar es la distorsión óptica o lens distortion. Esto distorsiona el marco el fotograma reproducido final y ayudará a que se sienta como si estuvieras viendo el juego a través de una cámara escondida. Para agregar este efecto, igual. Add Effect, Unity Lens Distortion. Vale. Haz clic en todo. Bueno, primero lo abro, hago clic en All y al igual que otros efectos, la intensidad controla la fuerza del efecto. Desliza la intensidad de un lado a otro para que te dé una idea de cómo funciona el efecto. Luego configura la propiedad Intensity a 35. A mí me gusta exagerar para ver realmente qué es lo que hace ese efecto. Ah, mira, lo que hace es ahuevar la imagen. Aquí ponía que tenía que ser 35. Pues 35. Sí, así parece que es como una cámara de seguridad. Y luego tiene más propiedades para cambiar, supongo que el radio de cómo se deforma y todo eso. Cuando uses este efecto, a veces puedes crear problemas visuales a los costados de la pantalla donde la imagen ha sido combada. Para arreglarlo, simplemente puedes hacer zoom hacia el fotograma reproducido para que no aparezcan los problemas en la pantalla. Así que lo que hacemos es configurar la escala a 1.1 para arreglarlo. Eso sí, vamos a perder un poco de los bordes, ya que cuando lo incrementamos, ¿veis? Y supongo que es a esto a lo que se refiere. Para que no se vea, pues nos pasamos un poquito y era 1.1. Y guardamos la escena. Acaba de terminar de postprocesar. Vamos a guardar, vaya que nos borre y tengamos que empezar de nuevo. Recomiendo, pues, hacer la intensidad siempre con los filtros y todo esto, hacer la intensidad muy alta para que se vea lo que está ocurriendo y luego probar cambiar eh, los parámetros para ver qué es lo que hace cada parámetro. Es una forma muy intuitiva de aprender
cómo controlar cada filtro. Esto lo voy a minimizar. Recordad que, fijaos, si nos venimos aquí, tenemos el Auto Exposure, eh, cro- aberración cromática, que separa los colores. Lo voy a añadir solo para que veáis. Marco todo y pongo intensidad. ¿Veis que los colores tienden a separarse por los bordes? Esto es un filtro que he visto que se usa en muchísimos juegos. Incluso tiene un modo rápido que hace que funcione más eficiente. ¿Veis? Aquí se separan los colores. Y bueno, este lo voy a quitar. No quiero que esté. Botón derecho y remove. ¿Qué otros hay más? Em, Campo de profundidad, grano, por si quieres añadir pequeños granos a los puntos o ruido a la imagen para que parezca que es una imagen de una película proyectada en un cine. Motion blur, para que los objetos al moverse vayan dejando un rastro. Cuando se mueve un objeto muy rápido, pues deje como, se vea como una especie de estela. Y hay un montón. La cosa es aplicarlos, incrementar la intensidad al máximo para que se vea bien y se note entre incrementar, decrementar, incrementar, decrementar, así ya ves qué es lo que hace ese filtro. Y bueno, ya hemos terminado de añadir filtros, ya no sé si había guardado antes, así que guardo de nuevo. Y ya por fin tenemos nuestro juego. Bueno, todavía tenemos al muñeco que anda por el... A ver, voy a hacer que esto... Podría hacerlo, creo que era mayúsculas espacio o LT espacio, no, control espacio. Había una combinación de teclas que creo que tenía que ver con el espacio, pero ahora no me acuerdo. Para hacer que la ventana se viera en grande. De todas formas, podemos por aquí, tiene que haber una opción que es para que se reproduzca aquí, Play Maximize, para que se ve, cuando pulsemos Play se vea en grande. Y así es como se va a ver después de aplicar todos los filtros que hemos aplicado. Se ve ciertamente más tétrico. Lo único que le brilla la cabeza como si fuera una bombilla, pero bueno, también tiene su gracia. Vamos a detener. Esto lo voy a dejar en... Estaba aquí, Play Focused. Play Focused significa que cuando entre a funcionar, ya directamente si hacemos pulsaciones en teclas del teclado, las va a capturar el juego. Si estuviera así, Play and Focus, e iniciamos, si hacemos para mover, no movemos el personaje. Tenemos que hacer clic en la pantalla Game y luego ya al mover si se mueve. Entonces, normalmente se usa Play Focused y Play Maximize si queremos que se vea en grande. Voy a dejarlo así en Play Focused. Guardo de nuevo y ya pues vamos a leer el resumen. En este tutorial manipulaste muchos de los efectos visuales para tu juego. No solo cómo se mueve la cámara, sino que también cómo se cambian las visuales del juego para que luzca muy profesional. Mira la diferencia visual que ha ocurrido, el antes y el después. Pues vemos que los colores como que brillan más. Lo que sí creo que nos hemos pasado aquí en esta imagen de referencia, no se ve que el muñeco brille tanto. Así que es posible que en el Bloom me haya pasado. Y ponía 2.5 y 0.75. Lo único que voy a subir el 0.75 un poco más, ya que tampoco a 1, tampoco quiero que brille. Esto ya se me ha olvidado. Vamos a ver dónde está el Bloom.
y lo dejo igual. Intensidad 2.5 y el threshold a 0,75. Intensidad 2.5 y el threshold a 0,75. Brilla mucho. El threshold lo voy a dejar a 1 y así me vale. De todas formas, esto siempre lo ajustáis vosotros eh, a vuestro gusto, ya que si estáis siguiendo este tutorial paso a paso, hacer que el juego se vea como a vosotros más os guste. Y ya está. Pues con esto voy a hacer clic en paso completado y pone, en el próximo tutorial explorarás la interfaz de usuario o UI de tu juego y crearás un final para el mismo. Marcamos paso completado y con esto ha sido muy útil el tutorial. Envío y cierro. Con esto ya terminamos este tutorial y ya en el siguiente, al parecer, eh, vamos a ver cómo se hace un final para el juego.